Bienvenidos a Minutos de Amor con la Palabra, el espacio para hablar con el Señor de corazón a corazón. Minutos de Amor, apasionados por el Evangelio. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de esta gran familia Minutos de Amor con la Palabra. Que el Señor los bendiga en esta mañana del viernes 29 de enero. Estamos culminando este mes. Este ya sería el último viernes del primer mes del año 2021. Si hacemos memoria, hace un mes estábamos finalizando el año 2020 y estábamos en nuestra cabeza con una cantidad de propósitos, de buenos deseos, de anhelos de cambio, y sería muy oportuno hoy preguntarnos de todos esos anhelos, de todos esos sueños, de todas esas metas que ya ha comenzado a cumplir. ¿Qué he estado construyendo? ¿Qué he estado elaborando? O por el contrario, se me olvidaron. Me doy cuenta de que se me olvidaron todos esos buenos propósitos y estoy igual que el año anterior. Pero siempre en las manos de Dios hay tiempo. En el corazón del Señor siempre hay momentos precisos, favorables para retomar el camino, para volver a emprender. Así que hoy es un muy buen día para evaluar el cómo vamos, el cómo hemos venido desarrollando nuestra semana, nuestra existencia, este año que está comenzando. Hoy es un bonito día para evaluar de la mano del Señor. Por eso el texto de hoy, el Evangelio del día de hoy, nos va a servir para varias cosas. Primero, reconocer la acción de Dios en nuestra vida. Segundo, valorar la tierra que cada uno de nosotros somos. Y tercero, dejar que el potencial que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, en nuestra humanidad, crezca, se desarrolle y llegue a la plenitud. Así que vamos a escuchar el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículos 26 al 34, con mucha atención, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a captar la fuerza de la palabra que necesita ser hoy introducida en nuestro corazón, para generar toda esta transformación, para generar todo este cambio que en el momento estamos necesitando. Así que vamos a invocar la santa presencia de Dios, digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Como acabamos de escuchar, Jesús está continuando su labor de enseñanza. Desde el día miércoles, según el relato secuencial del Evangelio de Marcos, Jesús está a la orilla del lago enseñando a la muchedumbre, a todas aquellas personas que se quieren acercar para aprender de Jesús esta novedad que Él está trayendo a sus vidas. Y Jesús hoy comienza con un tema muy particular en su instrucción, y es un tema clave en toda la enseñanza de Jesús, y es el reino de Dios, o también el reinado de Dios.
¿Cómo entender nosotros el reino o el reinado de Dios? Vamos a entenderlo desde varios puntos de vista, pero concretamente es la acción de Dios dentro del hombre, es Dios potenciando al ser humano. El reinado de Dios, el reino de Dios en ti, es la fuerza divina potenciando todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que sientes, todo lo que sabes. Es Dios haciendo equipo contigo. Eso es reino de Dios. Y es una perspectiva muy bella que propone Jesús, porque la expectativa por la llegada del reino de Dios ya era algo que el pueblo de Israel anhelaba, pedía, esperaba. Pero habían muchas perspectivas, muchas maneras de aguardarlo o de imaginarlo. Algunos veían este reinado de Dios como la instauración plena de un gobierno al estilo del rey David, que unificara a todo el pueblo, que desterrara a los enemigos y donde todos pues tuvieran un ejercicio, ¿no? del cumplimiento de la ley muy correcto, muy formal, que Israel fuera otra vez grande. Esa era una de las expectativas del reino de Dios. Otras expectativas eran un poco más de tipo escatológicas, en las que llegaría el fin de los tiempos y Dios separaría a los buenos de los malos y daría el premio a cada uno, y cuando ya diera el premio a cada uno, entonces solo los buenos reinarían junto a Dios y ese sería el reino de Dios. Habían muchas expectativas, habían otras adicionales a las que les estoy comentando, pero Jesús en su propuesta y en su enseñanza a todas estas personas que lo escuchan, les está diciendo, miren, el reino de Dios, claro, significa la llegada de Dios a nuestra vida, pero es mucho más allá de lo que nosotros estamos pensando, porque el reino de Dios va mucho más allá de un gobierno, de una autoridad como la que vemos en el mundo. Jesús quiere que veamos el reino de Dios como ese encuentro íntimo y amoroso entre Dios y su criatura, en donde Dios se hace sentir, se hace ver como ese aliado, ese compañero, ese amigo, ese padre, ese creador que acompaña el proceso de crecimiento y desarrollo de su criatura. Por eso, nosotros contemplamos el reino de Dios en todo su esplendor. ¿En quién? En Jesús. Jesús es la muestra de cómo vivir el reino de Dios, de cómo Dios acontece en la vida del ser humano. Entonces Jesús está diciendo, bueno, ¿y yo con qué voy a explicarles esta maravilla a estas personas? Y como recuerdan ustedes, ¿verdad? El miércoles hablábamos que la pedagogía habitual en aquella época, una de tantas, ¿verdad? Era el uso de parábolas, relatos o comparaciones que hacían pensar a la audiencia y a partir de un ejemplo concreto podían ir más profundo, ¿no? Para que tomaran posición, para que esa explicación los llevara a profundizar muchísimo más en la explicación que se les estaba dando. Entonces Jesús usa una primera comparación y dice, el reino de Dios, entiéndase, la acción de Dios en la vida del hombre, se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Jesús dice, mi Padre actúa en ustedes como cuando un hombre está haciendo, y lo que va a contar a continuación, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Miren qué bello. En primera instancia, Jesús no teme en comparar la acción de Dios en la vida nuestra con acciones que hacemos en lo cotidiano. En el tiempo de Jesús era cotidiano ver a los campesinos, a los labriegos, trabajando todos los días su tierra. Y para Jesús esta acción tan cotidiana, esta acción tan sencilla, revestía una trascendencia tan grande que Jesús podía ver allí la acción de Dios. Y por eso toma ejemplos de la cotidianidad para expresar cómo Dios actúa en nuestra vida. Miren la belleza de pedagogo que es Jesús. Entonces, dice que el reinado de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Dice que el hombre, ¿cierto?, duerme de noche, se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Quiere decir esto que aquello que Dios siembra en nuestra existencia tiene un potencial. En griego la palabra ahí es el autos, el por sí mismo, ¿no? Que también se aplica a la tierra, porque la tierra va a dar el fruto por sí misma. Entonces hay una fuerza innata
en el ser humano y en lo que Dios siembra en cada ser humano para que haya prosperidad, para que haya crecimiento. Y fíjese que con esta expresión, sin que él sepa cómo, es una expresión muy bella, porque es una expresión que nos invita a dejarnos sorprender por las maravillas que Dios hace en nuestra existencia. Nosotros podemos comentar diferentes experiencias en nuestra vida en las que podemos decir, sin darme cuenta, logré superar una depresión, sin darme cuenta, logré mejorar mi carácter, sin darme cuenta, logré mejorar mi relación en familia, sin darme cuenta, logré mejorar mis relaciones interpersonales con mis amigos, con mis compañeros y compañeras de trabajo, sin darnos cuenta. Pero sucedió, aconteció el milagro. ¿Gracias a quién? A la acción de Dios en nuestra existencia y dentro de nosotros. Entonces, esta tierra tiene un potencial para hacer crecer. La tierra somos nosotros. Y Dios siembra en nosotros cada cosa bella, cada sueño. Por eso yo les preguntaba a ustedes al inicio de esta reflexión, ¿cómo vamos con esos propósitos que hicimos al finalizar el año anterior? ¿Cómo vamos con eso? Y es importante que digamos cómo vamos, porque el buen deseo que Dios pone en nosotros, como también nuestra propia existencia, tienen el potencial de hacerse realidad. Nuestra humanidad, nuestro ser, todo lo que somos, pensamos, tenemos, sentimos, anhelamos, todo ello tiene en sí mismo una fuerza creadora que Dios nos la dio. Y a eso súmenle los buenos propósitos que Dios nos permite acunar y la fuerza que Él nos regala. Todo esto, hermanos, todo esto que les estoy diciendo tiene una fuerza innata, una fuerza que nos hace capaces de actuar y de hacer una cantidad de cosas hermosas. Y que cuando las vemos realizadas decimos, yo no supe cómo, pero aconteció. Los que son padres de familia me pueden ayudar a afirmar esto. Ustedes con sus hijos han hecho una labor de crianza y sin darse cuenta, ya sus hijos grandes, mayores, muchos de ellos profesionales, cosechando grandes éxitos y ustedes no se dieron cuenta en qué momento pasó. Y ustedes ya están contemplando unos frutos hermosos. Claro, muchas veces no nos resulta tan fácil porque hay dificultades y a veces aún no contemplamos todo lo que quisiéramos ver. Pero ¿qué nos está diciendo hoy Jesús a través del Evangelio? Déjate sembrar, deja que Dios siga sembrando porque tu tierra puede dar fruto y lo que siembra en ti es una semilla fecunda, es una semilla fuerte, es una semilla que va a dar fruto. Entonces miren, aquí tenemos los ingredientes perfectos, por decirlo así. Tu tierra, tu humanidad es fecunda, es fértil, puede dar fruto. Y lo que Dios siembra en ti tiene la capacidad de crecer y prosperar. Entonces, estamos hechos porque Dios quiere, tú quieres y cuando dos se aman, lo mismo quieren. Cuando tú y Dios gozan del amor mutuo que se tienen, los proyectos prosperan, los proyectos salen adelante, porque el reinado de Dios no es una imposición divina para hacerte crecer porque es que así Dios lo dice, no. El reinado de Dios en tu vida es la experiencia mutua de amor, de que tú dejas reinar a Dios en tu vida porque lo amas y Dios reina en tu vida porque te ama. El reino de Dios es experiencia profunda de amor que potencia tu humanidad, todo lo que eres. Dice el texto, la tierra va produciendo fruto sola. Nosotros no tenemos que presionar la tierra, tenemos es que cuidarla. Por eso no te presiones cuando quieras hacer un proceso de cambio. Hazte seguimiento, que es distinto. Porque a veces queremos hasta torcernos el cuello a nosotros mismos. Y no, eso se trata de paciencia. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos regado nuestra tierra con nuestras propias lágrimas, verdad? Al sentir que, ay caramba, por mucho que nos esforzamos, aún no logramos mejorar cierta área de nuestra vida, aún ciertos aspectos de nuestro carácter nos siguen ganando, ¿verdad? Y las lágrimas brotan de nuestro corazón, de nuestros ojos y ayudan a regar esa tierra. Pues esos momentos también son necesarios porque nos ayudan a tomar conciencia de lo que aún nos hace falta y nos impulsan para seguir adelante.
Pero hermanos, no nos presionemos, vamos paso a paso, vivamos un día a la vez, una meta a la vez, porque no podemos coger 4, 5, 10, 20 metas para un solo día. Dosifiquemos para que no nos frustremos porque no alcanzamos todo eso que nos proponemos. A veces nos ponemos metas tan altas. Yo personalmente caigo muchas veces en ese error, me pongo metas tan altas, tan altas, tan altas, que si no las dosifico, pues claro, no logro conseguirlas en el plazo que me coloco. Entonces me toca dosificar para saber que un día a la vez, para poder cosechar esos pequeños triunfos del día, porque soy consciente de que mi tierra tiene todo el potencial para dar el fruto y Dios quiere que yo dé fruto. Por tanto, las cosas van a ir bien si yo le permito a la bondad de Dios que me vayan guiando. Entonces, esta tierra da el fruto por sí sola. Primero, primero los tallos. Miren que esto es en orden, no es primero la mazorca, después el tallo y por último la raíz. No, esto va en orden. Primero el tallo. Y nosotros tenemos que aprender a degustar esos procesos en nuestra vida. Cuando la semillita apenas va creciendo, ese buen propósito. Cuando ya hay un tallo y hay una raíz, ¿no? Una raíz y un tallo. Los primeros pinitos en lo que te has propuesto. Después del tallo viene la espiga, cuando ya se ven que vas a comenzar a cosechar. Hay que gozarse esos momentos, dedicarse el tiempo para contemplarlos. Y finalmente, después de la espiga, viene el grano. Y cuando el grano lo admite, ¿cierto? Ya podemos comenzar a cosechar. Viene la hoz y cosecha. Así es el reinado de Dios en nuestra vida. Es un proceso. Dios no nos atropella. Dios no es un entrenador personal negativo que dice es que te tienes que hacer estos y estos ejercicios para que yo te pueda amar, para que puedas ser una persona aceptable, para que tengas un futuro digno. No, Dios no nos presiona. Dios va también a nuestro ritmo. Pero atención, Dios tampoco va a dejar que caminemos por debajo de lo que podemos hacer. O sea, una cosa es ser pacientes y Dios nos tiene paciencia, pero Dios no quiere que seamos mediocres y Dios no quiere que nos excusemos constantemente para no dar el nivel que tenemos. Todos nosotros tenemos un nivel altísimo, por eso no nos podemos permitir caminar, producir, estudiar, hablar, amar por debajo del nivel que tenemos. En la vida siempre nosotros ponemos el nivel. Y esto lo tenía muy claro Jesús y les voy a decir por qué. Jesús sabía que él y toda la creación de Dios tenía un nivel altísimo, altísimo. Pero fíjense lo que dice el texto al final, que Jesús exponía con muchas parábolas, ¿cierto? Esta enseñanza, acomodándose a su entender. Jesús nunca bajó la calidad, pero era estratégico para que el auditorio lo pudiera entender. Entonces, cuando había un auditorio más humilde, más sencillo, quizás no tan preparado como de pronto un auditorio de personas estudiadas en la ley o en la palabra, Jesús no bajaba la calidad de su enseñanza, cambiaba la estrategia, cambiaba la pedagogía, pero ofrecía la misma calidad, porque Jesús era consciente de eso. Su potencial y el potencial de los que lo escuchan es altísimo, por eso no podemos ofrecernos por debajo de nuestro nivel y tampoco tratar a los demás por debajo de su nivel. Somos personas todas excelentes, de altura, así hayamos estudiado o no en la universidad, así tengamos el empleo más alto en la empresa o estemos trabajando quizás en un oficio muy humilde, en las calles, como vendedores ambulantes quizás, en fin. Todos, independientemente de ello, somos personas de altura y por eso merecemos cultivarnos, formarnos, fortalecernos y tratarnos muy bien. Hasta ahí una primera parte de esa explicación de cómo Dios actúa en nuestra vida. Miren qué bello, qué elementos tan hermosos hemos rescatado del cómo Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja en nosotros confiando en lo que somos, sabiendo que tenemos la fuerza para sacar adelante lo que Él quiere poner en nuestras manos. Nosotros ahora tenemos que confiar en nosotros mismos, en la tierra que somos. Por eso hoy, si ustedes tienen plantas en su casa, un bonito ejercicio
sería que tomando la planta, se hablaran a ustedes mismos, pero mirando la planta, tocando la tierra, tocando las hojas, porque es una manera de que ustedes hagan un toque interior y díganse lo bello, lo bonito que tienen. Resáltense los logros, las potencialidades, lo que ya han podido realizar en ese diálogo y conviertan ese diálogo con la oración, en oración, perdón. Porque el gesto de tomar la planta, de sentir la tierra, hace que nos vayamos conectando con el terreno interior, con nuestro corazón, y conviertan eso en oración. Nosotros debemos aprender a amar nuestra tierra con todo lo que tiene. No es fácil, porque a nosotros nos gustaría no tener ni una arruguita, ni un defecto, pero tenemos que aprender a acogernos en la totalidad de lo que somos y ver cómo esos defectos los convertimos en virtudes, en potencialidades. Transformar aquello que a veces me daña el caminado, transformarlo para que en vez de dañarme el caminado, me sirva para un objetivo determinado. Detrás de todo defecto está escondida una virtud. Entonces, hay que aprender a hacer ese descubrimiento. La segunda parte de la explicación que da Jesús de cómo comparar, de cómo entender el reino de Dios, nos habla precisamente de la gratuidad y del poder de lo pequeño. Ya vimos que el Señor nos sorprende y siembra en nosotros con la certeza de que eso va a crecer, ¿verdad? Porque somos un terreno fiable y lo que Dios siembra también es fiable. Con Dios no hay pérdidas, hay garantía 100%, ¿verdad? Pero entonces ahora la otra explicación que nos da Jesús nos ayuda a entender que con Dios estas certezas no son al estilo del mundo, con bombos y platillos, ¿no? Y mostrando ante los demás es que yo soy más grande y es que usted me tiene que obedecer porque yo tengo más autoridad. No, con Dios las cosas son en lo sencillo, en lo silencioso, en lo secreto, en lo concreto, pero va trabajando. Miren con lo que compara Jesús la acción de Dios en nuestra vida. Dice, el reino de Dios primero se parecía a un hombre que siembra, ahora se va a parecer a una semilla. Ese acontecer de Dios en nosotros se va a parecer a una semilla. ¿Cuál? La de mostaza. Que en el entorno de Jesús la semilla de mostaza era muy chiquitita. Y de nuevo, Jesús no teme comparar la acción de Dios en nuestra vida con algo cotidiano. Y esto, hago aquí un paréntesis, es un llamado de atención a nosotros, para que veamos que hablar de Dios y encontrarnos con Dios no es algo difícil. Basta contemplar, con contemplar la realidad, con ver lo que sucede a diario. Ahí Dios nos está hablando y Jesús hoy nos está haciendo una demostración de ello. Bien, retomamos. Entonces, esta semilla de mostaza es la más pequeñita, pero cuando se siembra y germina es más grande que el resto de hortalizas y llega a ser un árbol donde incluso las aves pueden hacer un nido. Puede que tú en este momento sientas que ese sueño que tienes, que ese anhelo que tienes, que ese proyecto que está en tus manos es muy chiquitico. Que quizás es como, ay, está tan pequeñito en comparación con otras cosas que ya hay, o que lo que tú quieres hacer ya otros lo han hecho, y será que si tú te metes a proponer eso, será que se burlan, será que te dicen que no. Puede ser que sea muy chiquitito, pero Dios hoy, ¿qué te está diciendo? Cuando tú le permites que en eso pequeñito Dios esté allí, dentro, en eso pequeñito, eso va a crecer. Y crecerá a tal punto que tú te vas a volver promotor de sueños de otro, promotor de desarrollo de otros, promotor de amparo y cobijo de otros. Eso va a ser. Y es como ver la bondad multiplicada, porque el reinado de Dios comienza chiquitito, pero comienza fuerte, comienza con certeza, comienza con seguridad y comienza con la firme decisión de culminar el proceso al cual está convocado. ¿Para qué? Para que eso que va a hacer en ti se convierta después en nuevos comienzos para otras personas. Lo que tú estás pensando, lo que tú quieres lograr para la humanidad, eso lo toma el Señor para volverlo como un árbol de mostaza donde otros pajaritos puedan anidar. ¿Quiénes pueden ser esos otros pajaritos? Tus familiares, las personas que trabajan contigo.
e incluso personas que tú en este momento no conoces y que en el futuro se van a ver beneficiados por lo que tú vas a hacer. Por ello, hoy es el día de confiar. Hoy es el día de tomar nuestra vida en nuestras manitos, con la ternura de Dios. Es de decirle a Dios: Señor, acompáñame a revisar mi vida, a acoger mi vida, y miremos juntos nuestra tierra, mi tierra. Gracias por todo lo que me has dado y ayúdame a tener dirección, a tener enfoque, para que todo lo que tú siembras en mí llegue a cosecha y para que yo sepa confiar en esa sencillez con la cual tú trabajas en mi vida para yo poder generar cosas en favor de los demás. Haz tu oración de la manera más espontánea, como la quieras realizar, pero hoy, analiza eso. Y de todos esos proyectos que hiciste al finalizar o al iniciar el año, revisa cuáles estás trabajando, cuáles dejaste de lado y enfócate. Una meta a la vez, un día a la vez, y hazle seguimiento. No te presiones. Recuerda que tenemos limitaciones, que no podemos con todo. Si hay necesidad de pedir ayuda, la pedimos, pero lo importante es no dejar de avanzar, que cada día podamos crecer un poquito, que le hagamos seguimiento, con ternura, con misericordia, con verdad. Y por último, queridos hermanos, recordemos que somos personas de calidad, de excelencia, pero de calidad y de excelencia ¿desde qué enfoque? Desde el corazón de Dios. Por eso, desde el corazón de Dios, todos somos dignos, todos somos benditos, todos somos amados. Por eso, no podemos permitirnos crecer por debajo del nivel al que estamos llamados. No podemos ofrecer al mundo algo inferior al talento que tenemos. Y tampoco nos podemos creer más de lo que somos. Seamos lo que somos, porque somos excelentes. Y en ese sentido, daremos a los demás todo lo bueno, lo positivo que el Señor ha sembrado en nosotros para compartir. Oremos, cerrando este momento, con la oración del Padre Nuestro, porque es la oración del amor. El reinado de Dios, como les decía, es la experiencia de amor mutuo, en donde Dios hace crecer mi humanidad y yo me gozo, dejando crecer a Dios dentro de mí. Ambos crecemos, qué belleza. Entonces, oremos para cerrar este momento de reflexión con el Padre Nuestro y traigamos a nuestro corazón a todas aquellas personas que quizás están viviendo momentos difíciles, no solo por enfermedad, no solo por la búsqueda de trabajo, sino por la orientación de su vida, porque quizás no encuentran el dónde, el cómo. Oremos por todos ellos para que el Señor los ilumine, los ayude a amar su tierra y a ponerla a producir desde el Evangelio. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y los proteja. Y hoy, a amar nuestra tierra, a fortalecer lo que hay y a echarle ganas a aquello que merece hoy nuestra atención. Que el Señor los bendiga y que el Señor los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecida jornada para todos.